Bienvenidos a Cartas del Terror, bienvenidos a este nuevo episodio en donde contaremos más historias acerca de lo paranormal en este espacio donde no juzgamos, donde todos, todos son bienvenidos a contar este tipo de relatos y que sin duda dejarán a uno más sin dormir. Comenzamos. Buenas noches, hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos aquí en el estudio a José. José, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Muy bien, a gusto, listo para contar una que otra historia ahí que vaya que los va a dejar sin dormir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, José. Y la verdad que sí, pues es bastante interesante todo esto que nos vas a contar. José nos va a platicar un poco sobre historias que le han sucedido en cuestión de lo paranormal, todos estos temas, ¿no? Pero ya lo iremos platicando conforme avance el episodio. José, pues vamos a iniciar. Cuéntanos qué es lo que nos quieres compartir en este episodio. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir? Muy bien. Mira, hace algunos años yo estuve viviendo como 2 años en Navojoa, más o menos. Me acuerdo muy bien, fíjate, de esa casa. Una casa de 2 pisos, pero haz de cuenta que estaba como en tipo condominio, así donde hay más casas, ¿no? Eran 2 casas y un tipo depa, ¿no? Que era como la cochera. Me acuerdo que llegamos, un compañero y yo, desde que abrimos la casa, esas veces que sientes así el golpe del frío, ¿no? Decíamos, no, pues es porque está vacía la casa, ¿no? Tal vez es eso simplemente que está vacía, ¿no? Entramos y así, pues eran 3 cuartos, éramos 2, pero ya sabíamos que de por medio venía otro compañero. Entonces decimos, no, pues hay que ver la casa para escoger los cuartos, ¿no? Y sí, ahí vamos, ¿no? Tú entrabas a la casa, de frente estaba la escalera al segundo piso y una escalera que topaba en un pasillo y solo había 2 puertas. O sea, había un pasillo así, cortito. 2 puertas que eran los 2 cuartos. Y abajo era la sala, te ibas hacia el fondo y era la cocina, había un medio baño bajo las escaleras. Y así en diagonal estaba una puerta que desde que la vimos nosotros de que, ¿qué onda? Ya, ese vato se fue con mi compañero a checar la casa. Yo abro la puerta y desde que la abro dije, ah, y en este cuarto no voy a dormir, dije. Se devuelve mi compañero y le dije, ven, 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 le digo, checa el cuarto, le digo. Se mete al cuarto y también estamos, no, no vamos a ver los de arriba. Total, nos subimos, nos quedamos con los cuartos de arriba y dijimos, cuando haya el otro compañero, pues ya le tocará explorar el cuarto. Y hasta ahí quedó en simple carrilla, a la mejor, en simple cotorreo de que la casa no tiene algo raro. Pero ya teníamos esa idea de por medio. Nos instalamos, llega mi otro compañero, se instala ahí y cada quien en su rollo, ¿no? Salíamos, trabajamos juntos, pero cada vez llegábamos y cada quien en su rollo. Toca un fin de semana que yo me voy para Álamos con unos compañeros, unos amigos. Y yo iba a llegar el domingo, pero iba a llegar domingo, yo creo que como en la mañana era el plan. Llego el domingo en la noche. Y llego y mi compañero, justamente que dormía abajo, era abajo del cuarto mío. Y me ve y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Vas llegando apenas? Porque ya con todas las mochilas, ¿no? De viaje. No, sí, le digo, vengo llegando. Porque... Luego me dijo, tu cuarto es un tanto ruidajo. Me dijo, no, hombre. Desde ayer yo pensé que ya estabas aquí. Toda la noche se escuchó mucho ruido. Y yo te mandar un mensaje. ¿Por qué no me dejas dormir? Caray, le digo, no, pues voy llegando. Le dije, subo yo, inspecciono. Todo está en su lugar. Todo bien, ¿no? Ahí quedó. Eh, a los días de eso, eh, yo no notaba nada extraño, todo bien. Sí, de repente el típico ruido de la noche, ¿no? De la madera crujiente, pero ya te estás sugestionando, ¿no? Y dices, bueno, no, no, a lo mejor no. Vuelve a llegar el fin de semana, me voy a Álamos a un bautizo. Y en el bautizo dieron unos recuerditos. Y dentro de esos recuerditos venía un rosario. Pero yo no me di cuenta, yo nomás agarré el recuerdito, vi las galletitas y lo metí a la mochila. Llego el fin de semana, aviento al closet el equipaje y ahí empieza todo. Siguiente noche, un ruidajo otra vez, dicen mis compañeros, o sea, de que en la mañana, oye, pues duérmete temprano, loco, nos estamos madrugando y tú tienes un ruido en la madrugada, 2, 3 de la mañana, estás haciendo un ruidajo ahí por el cuarto.
No, les dije, la neta, o sea, yo me he dormido y todo bien, o sea, no esas horas despierto. Y ahí yo como que me empecé a preguntar, no, pues, ¿qué está pasando, no? Siguen los días y de repente llegaba a la casa y la llave del baño abierta, a tope así, ¿no? O sea, pues no creo que está tan despistado como para dejarla abierta a tope, ¿no? Bueno, la cerraba. Me sigue pasando y yo dije, no, pues está raro, dije, ¿no? Puse hasta un letrero de cerrado, abierto, o sea, el checklist así. Y no deja de pasar eso. Y un día en la noche nomás escucho así el de golpe, pero se golpeó recio el closet. Y yo dije, ah, caray, dije. Y ya a partir de ese punto ya fue, dije, no, ya esto no es sugestión, dije, esto ya algo está pasando. Y sí, a mis compañeros siguieron insistiendo en que se escuchaban ruidos muy raros y todo, ¿no? Y yo, bueno, dije, a ver, ¿qué onda, no? De contexto también, ¿no? Yo tengo, digamos, no sé si decir habilidad, don de ver ciertas cosas, ¿no? Pero yo no veía nada, pues no me había tocado ver nada. Pero se me hacía raro. Y dije, bueno, pues de todo eso no es normal que esté pasando, pero trataba de ignorarlo. Hasta que un día, dormido, bien a gusto, me jalan la cobija y la avientan al otro lado del cuarto. Y ahí dije, ¿qué? Ah, caray, dije, no, dije, yo esto ya lo he visto en películas de terror. Dije, yo no me voy a bajar de la cama. Dije, no, que me voy a dormir sin la cobija. Y me dormí con la esperanza de pensar que ya el otro día yo iba a estar normal, que era un sueño, ¿no? Me levanto y veo la cobija tirada. Dije, no, dije yo, esto no es normal, dije. Entonces, eh, pues ya dije, pues hay que hacer algo, ¿no? Dije, yo soy creyente en la religión católica, ¿no? Y me acuerdo que un sacerdote nos había dicho que el agua bendita, ¿no? Y digo, ya depende de cada quien, ¿no? Nos decía que los padres no son mágicos, pues no es como que tocan el agua y, ya es agua bendita, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, es la misma fe la que bendice el agua, pues. Entonces nos dijo que si en algún momento ocupábamos agua bendita, era como un poner el agua y hacer una oración y pedirle a Dios que esa agua fuera bendecida, ¿no? Eh, para este punto, empiezo a limpiar el cuarto y en el cuarto, en el closet, encuentro el rosario ese que te digo que vienen en los recuerditos. Dije, a lo mejor y es esto, dije que le está perturbando a esa entidad, ¿no? Lo agarro total, lo aviento dentro del agua, dije que con la que iba, de hecho iba a trapear con el agua. Pido la oración, pido que bendigan el agua y me puse a trapear todo el cuarto, rezando y trapeando, ¿no? Yo con el agua bendita, mi creencia, ¿no? Y se calmó. O sea, se calmó todo, o sea, dejó de verse el agua, dejó de, o sea, nada, así cero. Y yo hasta ahí decía, no, pues, todo bien. Llega otro compañero nuevo y ese compañero nuevo, desde que yo lo vi, no sé, como que hay algo en la gente en las que podemos o somos sensibles como a este tipo de efectos paranormales, que nos identificamos de alguna forma, ¿no? Y lo dije, este vato, dije, qué cosas también. Dije. Y total, que un día me agarra y me dice, oye, ¿no se aparece un señor aquí? Me dice, ¿por qué no? No, pues es que veo cosas y así. Y me dice, creo que hay algo aquí. Total, que dije, no, pues no sé, me estuvieron pasando esas cosas, pero pues hice esto y se calmó. Y a los días otra vez empieza a pasar, pero en el cuarto de enfrente con mi otro compañero. Pero allá se puso la cosa, ahí sí se puso violenta. Dice que agarraba muebles y los arrastraba y los aventaba, ¿no? Total, yo ya en esos días que pasó todo esto que te cuento, yo ya estaba por irme de la casa, ¿no? Y, y me voy, pues dije, ahí se ven, ¿no? Se quedan con Don Chon, le pusimos en algún momento también ya, ¿no? Ya en la carrilla, se quedan con Don Chon, ¿no? Me voy y este morro se sube a mi cuarto. Y tracas, le empiezan a pasar un montón de cosas también, pero él ya lo empezó a ver, ¿no? O sea, ya empezó a ver una persona, un adulto mayor, pues, ¿no? Y hasta que ya también hicieron como una limpia, algo así en la casa y se calmó, ¿no? Pero sí fueron días de estar ahí como que con esas presencias, ¿no? Dentro de la casa. Luego, a lo mejor yo que estaba un poco más acostumbrado en ese entonces a convivir con este tipo de situaciones, pues me daba miedo, ¿no? Pero lo afrontaba, ¿no? Pero sí mis compañeros sí estuvieron viviendo ya semanas de que, o sea, les movían cosas, ruidos extraños, gente caminando, pareciera ser en el segundo piso cuando no había nadie, ¿no? Entonces sí duraron un tiempo hasta que ya dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a ver. Y ya se fue calmando la cosa con el tiempo. Pero así duramos unas semanitas ahí. Oye, sí, fíjate que curioso porque estas entidades, ¿no? Que se quedan pues en las casas que a lo mejor en algún momento fueron pues de ellos, ¿no? Y que no quieren dejarla, ya sea por alguna razón en específico. Fíjate, yo tengo una historia que se puede asemejar un poco, puede ser la raíz de por qué
se manifestaba esta persona en esa casa? Ujú. Mira, a mí me comentó un amigo que vive en una colonia muy, muy representativa aquí en la ciudad. Es una de las primeras colonias que existieron aquí en la ciudad en Hermosillo. Se llama la colonia Villa de Ceris. Ujú. Esta colonia, pues, fue prácticamente, pues, de lo primero que existió casi, casi aquí en la ciudad. Entonces, me conta este amigo mío que las casas de ahí tienen demasiados años. O sea, son casas muy, muy, muy viejas. Ya son casas con bastantes años. Entonces, él me cuenta que una casa en específico, eh, dice que antes de que la convirtieran en un negocio, estaba pasando por un proceso de remodelación. Era una casa que de manera inicial había sido habitada, pues no, los dueños originales, que eran personas se supone que con dinero. Dicen que después de que la etnia Seri, pues dejara en sí ya este lugar y que empezara a ser colonizada por ya personas, pues ciudadanos, ¿no? Común y corriente, pues llegó gente que sí tenía pues el poder adquisitivo, ¿no? Para comprar este tipo de viviendas pues ya grandes, y muy icónicas de ahí, de este sector de la ciudad. Entonces, eh, una, una pareja que vivió en una de estas casas, pues tenía pues poder adquisitivo. Te estoy hablando, pues, él, según él, fue hace un poco más de 80, 90 años de esto. Total, esta casa fue habitada por otra familia tiempo después, porque las personas pues que vivieron ahí pues fallecieron, ¿no? Y la casa pues quedó sola. Pues, ¿qué pasó con la familia? ¿Quién sabe? Simplemente pues fue adquirida, ¿no? Por una nueva familia. Y esto me lo cuenta porque esto se lo contó su papá. Ellos han vivido toda su vida ahí en esta colonia. Entonces su papá le contó a él y él me contó a mí que los vecinos de él que vivían en esa casa experimentaban muchas cosas como lo que tú me comentaste en la historia. ¿Qué eran ese tipo de cosas? Les movían los muebles, les tocaban las puertas, les movían los trastes en las noches. La pila de trastes que había en la cocina y todo esto se las movían, sonaban mucho, eran pues platos de vidrio, ¿no? Ujú. Sonaba, era muy fuerte los sonidos como para decir, ¿qué está pasando? O sea, alguien está en la cocina. Iban, se asomaban, no había nadie. Eran los relatos que contaba su vecino. Bueno, pasan los años y esa casa vuelve a quedar sola. Y con el tiempo, pues, se va deteriorando, ¿no? Porque muchas casas en ese sector, pues, así están solas. Em, bueno, esa casa la compran para hacerla un negocio. Le empiezan a meter, pues, dinero para remodelaciones y, pues, todo lo que conlleva, ¿no? A que sea un lugar apto para un establecimiento comercial. Según él, me dice que cuando los albañiles estaban moviendo ahí ciertas cosas de la infraestructura porque no se puede derribar, Ujú. en una de las paredes encontraron mucho, pero mucho dinero. Billetes de gran valor, pero de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita yo no sabría decirte cuánto valen esos billetes porque ya ni sé, ya ni están en producción actualmente, a lo que me comentó mi amigo. Pero en las paredes encontraron dinero escondido, que probablemente era parte de la riqueza de los dueños originales de esa casa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que probablemente los dueños se manifestaban para cuidar lo que ellos habían dejado cuando dejaron este Ujú. mundo, cuando dejaron en vida ahí en esa casa, lo que pues ahí se quedó y ellos pues pasaron a mejor vida, se supone, ¿no? Ujú. Pero pues parece ser que ellos se seguían manifestando ahí. Actualmente no sé si
si se habrá manifestaciones, ya no he platicado respecto a ese tema, porque el dinero pues lo retiraron de ahí, ya se supone que ya no hay Nada. escondido nada en las paredes, ¿no? De la riqueza que encontraron ahí. Pero yo creo que esto puede ser uno de los principales factores de por qué algunas entidades permanecen en lugares cuando llega gente nueva. O sea, tú llegas a una casa y se empiezan las manifestaciones. Puede ser que estén cuidando algo o puede ser, pues, otras cosas también. Que tú te hayas Mm, traído a alguien como mencionó un invitado, Iván, Contacto Siniestro, en el episodio anterior. Que tú también te puedes traer a las energías a los lugares por haberlas molestado, todo. cosas así. Pero bueno, ese tema está en el otro video para que lo vayan a ver. Pero pues así, eso fue lo que me comentó mi amigo. Y yo creo que esa puede ser una de las razones, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas esta parte de traerte cosas, que ahorita que te decía esto del don o habilidad, yo creo que fue hace como unos, ¿qué te gusta? 8 años, yo creo más o menos. Eh, fallece mi abuelo. Fallece mi abuelo y pues digo, los que me conocen sabrán que siempre ando de aquí para allá y muy alegre, muy jovial, ¿no? Pero pues pasan estas cosas y te golpean, ¿no? Y me acuerdo mucho que en la universidad, dos de mis maestros practicaban esto que se llama Reiki, ¿no? No sé si estás familiarizado un poco con esto. Es como terapia, pero con energía, ¿no? Ah, A ok. través de energía, ¿no? Mm. Entonces, aparte de eso, pues ellos tenían, la verdad, reconozco que tenían habilidades para decirte cosas que decías tú, pues ¿cómo saben? ¿No? O sea, y realmente no entendías, ¿no? No te las decían con un afán negativo, siempre con el afán de apoyar a los demás, pues. Pero eran dos maestros muy queridos en la universidad, justamente porque siempre sabían qué decirte, cómo conectar, ¿no? Pasa esto, mi abuelo, te digo, y llega uno de los maestros conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Alberto, te tenemos que ayudar porque si no, yo siento que van a pasar cosas malas. Te soy muy sincero, yo en ese momento yo decía, pues, ¿qué otra cosa mala te puede pasar, no? Y digo, sin afán de intentarlo o algo así, ¿no? Porque luego se van a asustar cuando escuchen, ¿no? Dije, pues lo único malo que me puede pasar es que me quiera suicidar, ¿no? Por la tristeza, ¿no? Ujú. Y asustado en ese pensamiento, digo yo, bueno, pues adelante, ¿no? Me hacen esta terapia de Reiki, de energía. Y cuando me hacen esta terapia, uno se pone atrás, te pone las manos, que es como que protege de alguna forma, y quien hace la terapia enfrente, ¿no? Estamos en un cuarto cubículo bien chico, me acuerdo, y todo bien, o sea, empezó la terapia, sí, se siente, la verdad, es una experiencia que yo les recomiendo a todos vivir, independientemente crean o no en las cosas paranormales. Siento yo que este tema energético es infalible, o sea, tú lo sientes desde que te tocan esa como si te estuvieran dando un masajito así, ¿no? Pasa eso, y en plena sesión yo me abrazo, cierro los ojos, pero me quedo así abrazado y no puedo abrir los ojos, por más que quiero, no puedo abrir los ojos. Comienzo como que querer descifrar qué está pasando, ¿no? Como qué estoy sintiendo. Siento yo que la persona que tiene las manos atrás de mí las empieza a bajar por la espalda, pero al mismo tiempo alguien me pone las manos en los hombros. Y solo éramos tres, pues, y uno estaba enfrente de la puerta, yo estaba enfrente, ese que estaba enfrente de la puerta y la otra persona, o sea, no había forma que entrara alguien al lugar, Ujú. ¿no? Entonces yo así como que me quedo y pasa, se acaba la sesión y acabándose la sesión, una de estas personas me dice, sí, estuvo aquí, me dijo. ¿Quién? ¿No? O sea, yo, ¿cómo? Y me dice, yo pensé que le iba a hablar a su abuelo, dice, pero le habló a su papá. Entonces, contexto de la historia es que, pues mis maestros no sabían que mi papá había fallecido hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo no lo conocí. Y, y empiezo a llorar en automático porque, pues dije, ¿sabes? No sé, ese que te digan, pues aquí estuvo, ¿no? Me dicen, ¿sabe qué? Usted es una persona, tiene mucha luz, tiene dones y podemos ayudarlos a que los reactive porque alguien, pues le dijo que no los tenía y usted creyendo en eso como un niño, pues no los tiene, pues activados. Me activan estos dones y me hacen la advertencia muy clara. Esto no es un juego, esto no es como en cierta historia de magos, ¿no? Donde te van a enseñar y qué suave, ¿no? No, no, no. Aquí vas a aprender, la vida te va a ir enseñando poco a poco, van a llegar tus maestros sin darte cuenta, pero tienes que ser cuidadoso. No son dones para que estés jugando a voy a ayudar a la gente así nomás, porque sí. Joven, entra por aquí, sale por acá, y me empiezo a dar cuenta de qué cosas puedo hacer.
y ayudaba a la gente en cierto sentido. Mucha gente que me duele aquí. Yo llegaba y trataba de como pasar energía y ayudarles, ¿no? Digo, habrá quienes crean, quienes no. Digo, en ese momento, pues a la gente que yo pude ayudar lo agradeció mucho y así. Hasta que un día llega una persona y me dice que trae un problema. Entonces, yo en ese entonces trabajaba con cuarzos. Se acerca, me platica un poco y en la plática yo empiezo a visualizar así como si estuviéramos tú y yo frente así, ¿no? Empiezo a ver a alguien atrás de él como una silueta, pues era de noche, pero se me hizo raro. Y como que yo sentía que esa persona era alguien muy cercano a él. No lo sentí como algo malo, pero también me inquietaba, no sabía qué era, pues. Y le empiezo a hacer preguntas y así. Y de la nada me dice, es que él no quiere que hable contigo, me dice. Ah, casi dije yo. ¿Pero quién? Le dije. Tú sabes quién, me dijo. No, hombre, mira, se me erizó la piel así. Y una de las cosas que desde entonces yo practicaba era que yo no podía, cuando yo tenía algo en las manos, no podía soltar porque es como rompes el círculo, pues ya no concentras las energías en un solo lugar. Y me dice, sí, es que él no quiere que hable contigo, no quiere que me ayudes, porque él está conmigo desde hace mucho tiempo. Esta persona me contó que él había fallecido en algún punto de su niñez, se había ahogado y lo resucitaron. Cuando lo resucitaron, volvió con esta entidad. Entonces yo me asusto, suelto y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. O sea, yo no me meto con este tipo de cosas. Ahí quedó. Yo tenía una amiga en ese entonces que justamente esto que te digo, que te llegan esas personas y te enseñan, ella era una de esas personas en mi vida en ese entonces. También tenía el don, platicaba conmigo, me enseñaba, me instruía y así, ¿no? Me acuerdo que me dice, un día veníamos justamente de dar vueltas, no me acuerdo de dónde, pero veníamos de dar una vuelta y va y me deja a mi casa y estábamos en el carro. Plática con ella y de repente yo escucho que me hablan en el oído y me dicen, hey. Y me quedé así y me dice, ¿qué? Me dice, ¿te dio miedo el que te habló al oído? Me dijo. ¡A su máquina! Dije yo. O sea, una cosa es que uno lo escuche y diga, ah, pues lo imaginé, ¿no? Pero que alguien que ni siquiera sabe qué onda te diga, que te dio miedo. Y yo de que, ¿sabes qué? Me voy a bajar. Y ahí quedó. A los días, estando yo en mi cuarto, yo siempre me duermo en la madrugada. Bueno, en ese entonces más todavía, porque era estudiante. 1, 2, 3 de la mañana. No, a mí me encantaba estar despierto bien de noche, ¿no? Y de repente, empieza a pegar un bajón de luz. Pero todos los demás focos que estaban prendidos en la casa, normal, nomás ahí. Y de repente, ¡pum! Se apaga la luz y me vuelven a decir, hey. Uf, no, hombre, yo me levanté y me salí del cuarto. Dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Dije yo, ¿no? Y no, esa noche te soy sincero, la batallé. Yo soy de esas pues que toca la almohada y se duerme. Esa noche no. Esa noche yo estaba así como, pues, ¿qué está pasando? O sea, no lo estoy entendiendo. Total, me acerco con estos dos maestros que te digo que me ayudó. Y le digo, pues, ¿sabe qué? Pues, no hice caso. O sea, intenté ayudar a la gente, me fui más allá de mis límites y pues me está pasando esto. Desde que yo entré a ese cubículo, me vio así fijamente y después le conté la historia, pero me veía fijamente. Y ya me dice, mire, no quiero que se asuste, me dice, pero usted trae una entidad con usted. Y ya me empieza a dar como que más o menos la descripción de lo que él ve. Y dije, es esta cosa que trae este compa, ¿no? Y, y dije, no, pues no puede ser. Ya yo hablando después con mi compa, pues sí, la neta, se desprendió de esa cosa, pero porque se había dado conmigo. Entonces cuando ya hablo yo con este maestro, me dice, mire, lo que vamos a hacer es como un tipo terapia, por llamarlo así, me dice. Saca como unos tipos símbolos, me dice, son los papeles que se van a poner. Yo voy a hacer como un tipo oración, me dice, que es para que se desprenda, me dice. Pero tiene que ser fuerte, me dice, no se asuste porque pues pueden pasar cosas raras. Me pone los papelitos, total, iniciamos la sesión. Desde el segundo uno, yo creo. Este brazo se me empieza a calentar así, pero calentar de que no lo aguantaba y se me pone a poner como así como rojo, ¿no? Pues bueno, te advirtieron, ¿no? Aguántala. Ya estoy total que así. Y este brazo de repente se me hace así. Y empiezan como si me quisieran sacar el brazo, ¿no? Total, aguanté, sí, te estoy sincero, sí lloré porque la verdad no comprendía y sí me dolía los jalones, pues. Se acaba de la nada, todas las sensaciones se fueron. Y ya, pues ya me sentí más tranquilo yo. Unos minutos después me dice esta persona, ¿sabes qué? Pues ya terminamos. Ya estás limpio, ya no te van a molestar, pero tienes que entender algo, me dice. Lo que tú hiciste, sí lo estás haciendo por el bien de alguien, a lo mejor por querer ayudar, me dice, pero tú no estás preparado para esos portales, esas personas, esas entidades, me dice, o sea, no lo puedes volver a hacer, me dice, porque
ahorita te fue bien, me dice. Si te soy sincero, lo que tenías pegado era un demonio, me dice. Puta, loco, no, yo, no, dije yo, hasta aquí. O sea, que te diga, una cosa es que se te aparezca a alguien, una cosa es que te digan un fantasma, pero ya que te digan la palabra demonio de por medio, ya es como un, ya no está tan padre, ¿no? Sí. Ya hasta ahí te dices, ya no soy el niño mágico, ¿no? O sea, ya no quise. Y sí, ya me limpiaron y sí, efectivamente después de eso ya no me volvió a pasar nada, pero también yo ya fue como que a la gente me decía, oye, no, que te vaya bien, o sea, yo ya no quise, o sea, no por no ayudarlo, sino porque dije, no, pues es que yo no me estoy preparando para esto, o sea, a lo mejor yo para mi día a día ser espiritual y todo, pues me funciona, pues, pero ya el hecho de recordar eso, siempre dije, no, yo pinto mi raya y hasta ahí, ¿no? Porque sí es muy fuerte que te digan que pues tenías pegado, o sea, algo de esa magnitud, ¿no? Sí, yo creo que es pues a uno se le hace fácil, ¿no? Porque es como descubres algo nuevo que puedes hacer, que tienes habilidades Claro. para ciertas cosas y dices, lo puedo hacer, o sea, ¿por qué no? Pero pues, no, o sea, por algo hay gente experta en los Sí, temas y uno no se puede autodenominar experto o simplemente aventártela tú solo porque, sí, o sea, sin alguien que te esté guiando o ese tipo de cosas porque ya es lo que pasa, ¿no? sí, 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 o claro. sea, sí son temas que yo creo que para muchos se les hace fácil porque muchos piensan que a mí no me va a pasar esto, a mí no me va a pasar, a mí no se me va a subir nada, no, te lo voy a platicar. Yo tengo un amigo que él precisamente tiene ese tipo de habilidades que él puede ver quién tiene una brujería de por medio. Ujú, Pero él me dijo una vez, yo te estoy contando esto porque pues estamos platicando el tema, ahora que traes este proyecto, pues de hecho quiero invitarlo a que platique, ojalá y pueda venir y puedas tú ver adelante. esa plática que él quiere dar. Pero él platica que él puede ver quién tiene brujerías, pero a diferencia de él, es que él no te dice. A ti te puede estar yendo muy mal, pero él no te va a decir, es que es por esto. ¿Por qué? Porque si lo hace, él te va a tener que ayudar. Y si no te ayuda, a él le va a ir mal. Es como echarse encima Sí, sí. ahora él ese tipo de energías. Así me lo platicó él, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas personas que tienen habilidades o estos dones no andan por el mundo así gritándolo porque ya cuando entienden un poco del tema, saben que no es correcto, no es sano, no es, pues, correcto, pues sí, 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 esa es sí. la palabra, hacer ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que es como en todo. Uno se emociona porque, puedo hacer esto, puedo ver, puedo sentir, pero pues hay que saber cómo. Y eso es lo Claro. que me platicó mi amigo. O sea, yo no te puedo ayudar en el sentido de que nomás diciéndote. Yo tengo que hacer algo, tengo que ayudarte a librarte de esas energías, pero no puedo porque no lo sé hacer. Y si lo intento hacer, o puedo empeorar las cosas, o yo puedo salir perjudicado. Tú Sí. tienes que darte cuenta por ti mismo. Cuando a una persona le está yendo muy mal o simplemente las cosas no están saliendo como uno quiere y la raya sigue yendo para abajo, siempre hay una razón, dice. No puede ser que el esfuerzo de uno, dices, sea en vano. O sea, siempre hay alguna razón. Y ahí es cuando uno tiene que detectar de irse a hacer una limpia o cosas así, ir con gente pues que se dedique a este tipo de cosas. Que domine el tema, ¿no? Sí, sí. Ajá. Pero, pues vuelvo a comentar, aunque él sabe, él puede identificarlo, pues no lo hace precisamente porque en algún momento él también fue advertido de que él no puede meterse porque él no tiene el conocimiento ni ni la práctica, más bien. Iba a decir estudio, pero no. Ujú, Pero es más bien la práctica. práctica, todo eso, de poder lidiar con energías que están fuera de su alcance, pues. O sea, Sí. de su control. Justamente
Eh, yo creo que posterior a lo que te conté, ¿no? De que se me pegó algo, digo, siempre tratas de ayudar en medida de lo posible, ¿no? Eh, te das cuenta justamente como dice tu amigo, ¿no? Y una amiga, justamente también en Navojoa, porque en Navojoa, pues no sé para si todo el mundo sepa, pero mucha gente dice que es tierra de brujos, ¿no? Que hay Ujú, muchos brujos por allá. No lo he comprobado, no lo sé, ¿verdad? Pero es algo que se decía mucho entre la gente que yo conocí viviendo allá. Esta amiga, su casa es una casa que de 2 pisos, ¿no? Yo creo que eso es típico, de las casas de 2 pisos, es como de 2 pisos y está encantada, ¿eh? O sea, mi experiencia me lo dice así de por medio, ¿no? Pero, eh, una vez me invita a su casa, ¿no? Yo desde que entré a su casa, mira, erizado, ¿no? No voy a decir nada, no voy a decir nada. Su mamá tiene el don y me dice: "Tú puedes ver cosas", ¿verdad? Me dice. Y yo de que atrapado, ¿no? ¿Por qué? Le digo. Y ya le dice a mi amiga: "Súbelo, súbelo al segundo piso para que vea el cuarto de tu hermanito", me dice. Yo ese cuarto, te subías la escalera y es lo primero que veías de frente a la escalera. Desde que lo vi el cuarto, o sea, como si fuera un cuarto deshabitado, ¿no? No, yo no voy a entrar ahí, le dije. No, que simple entra. No, yo no voy a entrar ahí porque ustedes no entran ahí, le dije. Tú no vas a entrar conmigo, ¿verdad? No. Oye, ¿por qué voy a entrar? Le dije. Ustedes no entran ahí, ese cuarto está deshabitado, le dije. Tu hermano no duerme ahí, le digo. No, que no, pues mi hermano duerme abajo. No, sí. Total que entre la curiosidad. Bueno, entro, entré y me salí. O sea, era muy fuerte la energía que había ahí. Y si yo les digo, ¿saben qué? Pues no, no más es aquí, o sea, se sienten otras cosas. Total que ya les fui contando más o menos qué había yo y sí me confirmaron todo, ¿no? Me dicen, no, pues que sí. A los meses a mi amiga le empieza a ir mal, ¿no? Y me empieza a contar y así. Yo siempre cargaba con cuarzos o tipo amuletos. No sé si alguna vez han escuchado de las runas vikingas. Este es como un tipo oráculo también. Es como un tarot, pues te puede ayudar también a decirte futuros, decirte cosas, pero también son como tipo amuletos protectores cada una de estas runas, ¿no? ujú. Entonces, pues ya yo hablando con ella, le digo, pues, ¿sabes qué? Pues mira, toma este amuleto, le dije, te va a ayudar. Estoy hablando que se lo di, por que un fin de semana, para el martes, miércoles que hablamos. Me dice, se quemó, me dice el amuleto. Uy, no, le dije, pues mira, con la pena del mundo, le dije, lo único que te voy a decir es que tienes que irte a zona limpia, le dije. Porque le dije, para que se te queme, le dije, ya estás hablando de palabras muy mayores, ¿no? Y le empezaron a pasar muchas cosas, de hecho, a esa amiga. Hasta que eventualmente, pues sí, concluyó que algo no estaba bien, ¿no? Y pues eso sí es muy importante también, ¿no? Como decía esta persona, ¿no? Es importante ese hacer limpias cuando algo no está bien, o sea, no digo yo que vayan con cualquier persona, porque esa es otra cosa. También el mundo de lo esotérico, del misticismo, de lo paranormal, tiende mucho a ser cuestionado o a no tener credibilidad, porque hay mucha gente que se dedica a estafar con eso, ¿no? A mí me ha tocado gente que me dice, ¿sabes qué? Me cobraron 5,000 pesos por leerme los pies. Oye, pues no, no funciona así, ¿sabes? O sea, de repente te encuentras que no te leo el dedo, te leo las uñas. Oye, no es así, o sea, tampoco no es como puedes comprar todo, ¿no? Digo, habrá gente que lo dice, ¿no? Y pues, ¿qué haces, no? Pues como, pues yo te dije ahorita que tengo un don, pues ¿cuál es la credibilidad que tengo de decirte eso? Lo mismo que la otra persona, pues. Pero también hay que ir viendo qué onda, si no ves resultados, pues deja de ir ahí, porque hay mucha gente que empieza a tener un vicio también por lo místico, ¿no? Ujú. Te atrapa y sí es muy seductor el lado místico, pero hay que saber hasta dónde le vas a dar cuerda, porque de repente si te topas con cosas que en vez de ayudarte te empeoran, ¿no? O sea, alguien que dice, ah, sí, yo te voy a ayudar, y empieza a hacer cosas que no son, y si estás embrujado, si tienes algo, y empeora, pues. Entonces, sí es importante que le den ese compromiso también de investigar con quién ir, ¿no? También. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Oye, José, y a todo esto, eso que tú sentiste cuando entraste al cuarto, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? O sea, el cuarto es que tú Ujú. describiste como deshabitado. ¿Qué te causó? O sea, que en ti, ¿qué representó? ¿Qué te hizo sentir o qué viste? Había un objeto en particular en ese cuarto que podemos llamarlo poseído, por así decirlo, ¿no? No necesariamente por un demonio, por llamarlo de alguna forma conocida, pero sí por una entidad muy oscura. O sea, y él marcaba ese como un no te va a gustar entrar aquí porque aquí estoy yo, pues.
Por eso ellos tampoco podían entrar, pues porque desde que entrabas era muy fuerte la presión por un salte. Era casi como escucharlo en el oído, salte, ¿no? O sea, yo entré, me fui al fondo, volteé para ver la puerta, porque en todo momento yo te juro que me sentí como que iba a pasar de película de terror, ¿no? De que pum, se iba a cerrar la puerta y ya no iba a poder salir, ¿no? Volteo, veo el objeto, es un muñeco, y dije, no, es eso. Y sí, ya como te iba hablando con ellos, pues sí tenían como que identificado que todo empezó a partir de que llegó ese objeto, pues. Pero tampoco lo sacaban de la casa, no sé por qué, o no sé, pues. Digo, muchas veces el miedo de como no querer tocar eso que ya sabes que está mal, pues, ¿sabes? Pero sí algo no estaba bien ahí. Entonces era como algo en ese cuarto diciéndote, oye, yo estoy aquí ocupando, ¿no? Permisito. Sí, pero, o sea, es curioso que que un simple objeto, lo Sí, que sí. puede significar, lo que puede desencadenar, ¿no? Sí, esto como como en las películas, ¿no? Como Ujú. los archivos de aquellas No, personas, sí, ¿no? sí. Ajá, Claro. sí. Sí, sí. Sí, o sea, mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de aceptar regalos de Claro. personas. Más que nada, por más bien que te lleves con esa persona, cuando son objetos o amuletos, pues hay que tener cierta precaución, ¿no? Sí, sí, siempre. Porque, pues mira, uno nunca sabe qué es lo que te desea cada persona. Realmente no. Entonces, una comida o algo así, pues, está bien, no pasa nada, pues, Sí, claro. o sea, un pastelito, un cafecito, pero ya cuando te regalan algo que para ellos puede significar simbólico, como un muñeco, un Un duende o algo, imagínate. sí, sí, o sea, algún objeto, pues, Ujú. sí hay que tener mucho cuidado y hay que estar siempre alerta porque cuando tú aceptas este tipo de regalos y que empiezan curiosamente a sucederte este tipo de cosas que te empieza a ir mal o algo así, pues hay que tomar acciones lo más pronto posible. Esto me lo comentó también mi amigo, ¿no? Ujú. Que también hay amuletos que pueden tener la forma de un simple collarcito, muy bonito, ya sea un trozo de madera para ponerlo en tu casa, que esté en forma de algún animalito o simplemente tenga una forma de decoración para tu casa, para ti, para un llavero. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque, como te digo, por más bien que te lleves con una persona, por más bien que, que te caiga o incluso puede ser hasta un familiar, hay que tener cuidado con con las cosas que alguien acepta, ¿no? Sí. Muy importante estar siempre atento, siempre alerta, porque pues estas cosas llegan sin avisar y al final del día, fíjate, yo algo que también comentaba mucho con una persona que era psicóloga, ¿no? Siempre me gusta tener estas pláticas pues, con las personas que se dedican a la psicología, ¿no? Porque mm, esta parte de la habilidad, Don, la cargaba desde niño. De hecho, muchas cosas de las que me pasaban de niño, que yo no las comentaba mucho, pues tuvieron mucho sentido a partir de eso, ¿no? Entonces, eh, es muy, muy fácil y los niños son muy sensibles, o sea, pueden hasta decir, no tienen el don, no, pues, pero son sensibles, ven cosas. Entonces, sí es importante también el cómo criamos a los niños desde chicos, ¿no? No meterles el miedo ni explicarles este mundo que es tan complejo, ¿no? En lo paranormal, pero estar atento a ellos, pues, para ver de qué forma los podemos proteger, porque muchas veces, pues, el mal justamente entra a los hogares así, ¿no? Entra a través de los más pequeños porque pues son más inocentes y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces también el cerrarles la puerta a este mundo y decirles no existe, no existe, no existe, pues no está bien, pues. Y te digo, lo platico con los psicólogos porque de repente te ponen el cuadro, ¿no? Es que si te está pasando esto, pues, psicológicamente es todo esto, es todo esto. Y a veces les digo, o sea, sí, sí lo entiendo, sí puede ser, también es el cuadro, pues, pero yo creo que vale la pena como que buscar cuándo sí, cuándo no, porque cuando no es psicológico, cuando no es por el área de la salud mental, que sí es real, ¿cómo protegerte de eso, no? ¿Cómo definir que sí te estás pasando un evento paranormal o es algo mental, pues, no en temas de salud mental, ¿no? Entonces, sí es importante también que el mundo se empiece a abrir a estos temas, pues, de hecho, la razón justamente cuando te dije, yo quiero el podcast, ¿no? Era justamente esto, ¿no? Que muchas veces también ignoramos y pensamos que ignorarlo es mejor, pero a veces el ignorar, pues, es peor, ¿no? Ujú. Justamente. Sí, de hecho.
Y es que como te comento, o sea, si a ti te está yendo mal y tú le estás metiendo todo el esfuerzo del mundo, es, es por algo. Sí, sí. Entonces, por más escéptica que sea una persona, hay que, pues realmente hay que tomar acciones, pues hay que probar, pues ahora sí que todas las opciones, ¿no? O sea, si tú ya sabes que tu esfuerzo no está significando nada, si tu vida cotidiana empieza a colapsar de alguna manera, te empieza a ir muy mal, pues hay que probar todas las herramientas en Sí, el claro. sentido de que, bueno, sí, soy muy creyente de sí, tal religión, soy muy apegado a Dios y, y con eso basta para que me vaya bien, pues no hay que dudarlo, claro, pero siempre hay que aprovechar también el resto de herramientas como son este tipo de limpias o poder quitarte estas energías que te Claro. están perjudicando en la vida. Sí, de hecho, en una ocasión, ¿qué te estoy hablando yo? Hace como unos 15, 16 años, más o menos. O sea, ya hace rato. Yo tengo una amiga que hubo un tiempo en que la enfermedad invadió su casa. Todo el mundo cayó enfermo. Su tía, sus abuelos, su mamá. Unos lamentablemente de manera pues ya trágica, mortal, se puede decir, pues ya, Ujú. no, de enfermedades que pues ya no tenían pues la solución. En casos como su mamá, afortunadamente, pues sí hubo, pues, soluciones a estas enfermedades. Y aparte los problemas económicos también, por obvias razones, pues por lo costoso que son los hospitales y medicamentos, empezó a invadir la vida de mi amiga. Pues, según ella me cuenta, estuvieron así alrededor de 2 años. Primero se fue su abuela, al año se fue su abuelo, su tía estuvo a punto de irse. Y la que más o menos ahí estuvo entre bien y mal fue su mamá. Pues resulta que cuando fallecen sus abuelos, pues la casa pues ya no tiene caso quedarse y la quieren vender la casa. Sí, pues hacen la venta de la casa y cuando están preparando todas las cosas para irse, ella cuenta que tenía un mueble muy, muy grande donde, pues, no recuerdo el nombre de estos muebles, que es donde pones el maquillaje, pues un Un tocador, se puede tocador, decir, sí. ¿no? Donde pones el maquillaje y todo eso. Y abajo había unas puertitas que dice ella que ahí se acumulaban muchas cosas cosas cremas que, pues, a veces uno deja de usar y ahí se queda. Pues ella cuenta que cuando estaban sacando todas las cremas, todas estas cosas empacando y tirando, cosas que ya no servían, al fondo de este tocador ahí en las puertas de abajo, encontró un frasquito pequeño, así como un Gerber, así del tamaño de un frasquito del Gerber, dice ella. Dice que lo vio y se le hizo muy extraño porque el frasco, perdón, por dentro, el frasco por dentro estaba de color oscuro. Entonces ella cuando lo abre, aparte de que sale un olor muy intenso, dice que empezaron a salir arañitas. De esas A la patonas, las torre. chiquititas, empezaron a salir muchas. Y ella se pregunta, ¿cómo es posible que arañas hayan sobrevivido a un frasco que estaba cerrado y que a su perspectiva, pues ya tenía mucho tiempo ahí? Porque el frasco se veía viejo, se Sí, claro. veía raro, pues no era normal. Entonces ella dice que cuando ya limpió todo lo que restaba adentro, volvió a agarrar el frasco ya sin arañitas, sin nada, y que adentro había como una masita oscura. Olía muy mal, dice ella. Ya no quiso averiguar de qué se trataba, simplemente agarró el frasco y lo tiró. Pero ella jura que alguien le hizo como algún Mm. tipo de brujería y que a partir de eso
puede ella suponer que todas esas cosas se empezaron a manifestar en su casa, las enfermedades, los problemas económicos y toda la angustia que vivió su familia, porque dice que fue algo muy extraño que sus abuelos que de la nada se enfermaron, pues sus problemas crónicos se manifestaron de una forma muy fuerte, o sea, sus enfermedades crónicas, y pues fue acabando con la vida de ellos, ¿no? A su tía también y a su mamá. Entonces, ella piensa que le hicieron brujería. Pues es que, ¿qué te queda pensar después de eso? ¿Qué te queda pensar sinceramente? Sí, por eso yo pienso que siempre hay que hacerse las limpias. O sea, Mínimo con una velita, con un por palo más, santo, ajá, sí. por más escéptica que sea la persona, o sea, hay que tener en cuenta que así como dicen las señoras, ¿no? Así como hay un Dios, también hay, ¿no? Sí, sí. También existe el mal. Hay otro oscuro por ahí, sí, Así como está claro. el bien, existe el mal, entonces. Pues bueno. Oye, José, y ya retomando un poco ya más el lado, dejando atrás un poquito el tema de la brujería y todo esto, ¿tienes alguna otra historia, a lo mejor ya para ir cerrando el bloque, eh, sobre Más. fantasmas o no sé, lo que tú quieras compartirnos adelante? Ahí te van 2 historias cortitas. Eh, la primera pasó en una cueva de aquí de Sonora. No voy a decir nombres para no perturbar a la gente, pero en una cueva de aquí de Sonora donde hacemos, tours. Justamente a mí particularmente no me tocó vivirla, me tocó que mis compañeros la contaran, ¿no? Descendieron, hicieron el tour y todo. Se llegó al fondo, digamos, casi de la cueva. Después de eso hay otra cámara, pero esa cámara tú llegas al fondo de esa cámara y no hay forma de como que irte a otro lado, ¿no? O sea, tienes que devolver por donde entraste porque si no, no sales de ahí. Cabe aclarar que las cuevas son muy satanizadas, ¿no? Las cuevas siempre son en todas las historias son la entrada al infierno y muchas cosas, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, nunca, nunca, nunca pasa nada. O sea, ustedes pueden entrar y tranquilamente, ¿no? Pero en esa ocasión en particular, pues sí pasó esa historia y siempre aprovechamos para contarla porque es de las pocas historias que tenemos bajo tierra, ¿no? Llevamos a un grupo, se decide separarse una persona del grupo, que eso es algo que les prohibimos, así ustedes no se separen, ¿no? Vamos a tratar de ir siempre juntos, o sea, sí nos separamos en momentos pequeños, pero juntos, pues no. Se separa, se va a la siguiente cámara, pega el grito, pues se van los guías pues por ella y cuando la encuentran tirada en el piso. Y ella argumenta que vio una persona, ¿no? Una persona, pero ella primero dice, vi a una persona, o sea, vi un cholo, dice. O sea, y lo argumentó muy fuerte, no con miedo, sino como me asustó porque vi a la persona, ¿no? Entonces, en esa cámara te digo, es como, hay unos pilares en el centro, entonces tú le das la vuelta y como que nunca estás viendo la misma escena, pues te confunde, pues. Pero es un círculo, pues. Van, dan la vuelta, otra vuelta y no encuentran a nadie. Oye, pero ¿qué? No, pues una persona así, así, venía vestida así, así. Y no la encuentran. Entonces, pues se devuelven justamente donde estaban todo el grupo, la devuelven, pero ya la gente, pues, ya asustada, ¿no? Porque justamente en esa sección estaban parados, es donde contamos las leyendas y así. Que más que en fantasmas son leyendas de relatos así históricos y cosas así, ¿no? De que los indios que escondían tesoros bajo tierra y así, ¿no? Pero pues pasa esto y pues ya la gente se sugestiona, ¿no? Porque es como que, ¿y quién estaba? Pues si ella vio a alguien, ¿quién estaba? ¿Dónde está? Hay otra entrada. No, es que no hay otra entrada. O sea, hasta aquí están los mapas. O sea, no hay otra forma de entrar. Pues total, termina saliéndose el grupo, pues porque quieras o no, pues estás bajo tierra, está oscuro todo, o sea, estás a 37 metros bajo el nivel de la corteza, o sea, te sales porque ya empiezas a ver cosas y te sugestionas justamente. Sí, porque también tiene mucho que ver el calor que también se vive ahí abajo y Sí, sí, las temperaturas aparte, muchas veces. pues el aire, ¿no? El No, aire. y el nerviosismo, porque quieras o no, cuando bajas bajo tierra y hay una situación como que de pánico muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí llega a pasar eso, ¿no? Y por último, la última, esa pasó en campo también, esa tampoco no es historia mía, ¿no? Es historia que nos contaban justamente los maestros ahí de la licenciatura en ecología. También no soy muy fan de andarlo contando, pero, pero sí dice que una vez salieron a una práctica de campo y total, andaban haciendo muestreos
Cabe mencionar que cuando salimos a campo los ecólogos, no crean que nos la pasamos así de que súper suave en resorts, ¿no? O sea, vamos, acampamos y recursos lo que nos llevamos, ¿no? Pero a veces estamos en medio de la selva, del desierto, de lo que gustes, ¿no? Ese caso estaban en una parte de selva baja, se le llama, ¿no? Que son estas selvas espinosas características del desierto sonorense, pero son, pues, ramas bajas, pues, pero de noche eso ya no existe, de noche tú no ves, o sea, y Ujú. como no hay luz de luna o no hay luz por la ciudad, es oscuro y oscuro, pues, ¿no? Salen, hacen los muestreos y todo, y andaban bien organizados y los equipos, porque siempre hay mucha organización y mucha comunicación para que no pase nada malo en el sentido de un accidente o algo, ¿no? Entonces uno de los compañeros no lo encontraban y no lo encontraban y andaban buscándolo, buscándolo por todos lados, pero no lo encontraban y no, por más que le gritaban de que, oye, ¿dónde estás? Hola, la. Nada, si dicen que no lo encontraban, pues ya el maestro en turno se empieza a preocupar porque, pues, no, che, oye, no estás. Y total que lo terminaron encontrando, pero bien asustado, ¿no? Porque decía que escuchaba voces que le hablaban, que le decían: "Acá estamos", pero él sabía que no era su grupo, pues, Ujú. ¿sabes? Entonces, es una desesperación de que estás en la noche, no te quieres topar con otra gente que no conoces. Y total que decía: "Es que ustedes me gritaban y me gritaban esto y así, y por eso yo iba para allá". Y él decía que iba hacia donde iba porque, o sea, porque él estaba muy seguro que estaban hablándole ellos, pues. Total que era todo lo contrario, lo estaban alejando del grupo, o sea, esas voces lo estaban haciendo caminar muchísimo más lejos del grupo. Por eso no lo encontraban, porque dentro del área que destinaron a hacer muestreos, pues ya no estaba. Se había ido caminando bien lejos, pues, y hasta que ya lo lograron ubicar, pero pues ya mira, bien encerrados porque pues nunca supieron, estaban solos, o sea, no había nadie en los campos esos, están en medio de la nada. O sea, la probabilidad de que hubiera alguien más ahí no haciendo nada era cero. Oye, José, y tú como una persona que puede sentir estas energías, ¿tú qué crees que hayan sido lo que experimentaron estas personas, tanto la muchacha de la cueva como el muchacho de este paseo que hicieron, de este trabajo de campo que hicieron? Y además, ¿cómo explicas tú que estas personas que no son sensibles a las energías, como en tu caso, o como en el caso de las personas que nos has venido comentando, que también eran sensibles y que podían identificar estas energías que tú también, ¿Mm? cómo es ellos que no las pueden identificar, por qué las pueden llegar a sentir? Mira, todos tenemos dones, dicho de otra forma, solo que hay quienes los practican o quienes no los tienen activos, ¿no? La realidad es que todos tenemos la misma habilidad de ver todo, pero decidimos no serlo o simplemente en este momento de nuestra vida no los tenemos activos, ¿no? Pero eso no significa que no nos van a pasar cosas. Los que vemos o tenemos esa habilidad activa somos más sensibles y pues es muy seguro que vamos a ver algo. No porque queramos, porque mucha gente dice, es que tú los invocas. No, no, o sea, somos más atentos, pues. Pero de repente estas energías son fuertes. Entonces, energías muy débiles, es difícil que alguien que no sea sensible los perciba, porque justamente no tienen esa fortaleza, ¿no? Pero cuando algo energéticamente es muy fuerte, por más que quieras cerrar los ojos y decir, yo no veo, no vas a poder, porque es tan fuerte esa energía que te va a decir, hey, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cueva, te seré muy sincero, yo personalmente que abajo nunca he sentido nada, ¿no? Ahí sí puedo atribuir a la mejor un caso de nerviosismo en el que ves cosas, ¿no? Y está documentado. Esa parte es la que te decía, ¿cómo saber si es mental o si es energético? No, no. Ujú. O sea, en este caso, yo no puedo decirle a la persona, es que no, tú lo alucinaste, porque sería muy grosero de mi parte, ¿no? A lo mejor, y sí lo vivió, no estuve ahí, pero yo sí lo atribuiría, como he visitado esa cueva y he estado muchas veces, mucho tiempo dentro de ella, nunca nos ha pasado nada más allá de eso, nunca he visto cosas raras, pero al mismo tiempo también te digo, sí pudo haber pasado, porque como está muy cerca de la ciudad, yo sí he intentado explorarla en los 31 de octubre y en los principios de noviembre. Y si de repente llegas y hay un montón de rituales, ¿no? Encuentras huesitos de animales, velas, hay una figura de la Santa Muerte ahí adentro, una pintura de la Santa Ujú. Muerte, y le ponen un montón de cosas ahí abajo en esa temporada. Pues yo en esa temporada no doy tours, ya, que, quiero que aclarar, ¿no? O sea, yo no doy tours en esa temporada porque ni de chiste me meto, dejo que pase el tiempo, pues, pero sí es común ver ese tipo de cosas dentro de las cosas, porque pues las creencias son muy fuertes y quieras o no, esas cosas llaman energías. Entonces, esto que experimentó la muchacha podría ser mucho que ver con eso. Por la otra parte, el campo.
el campo siempre está lleno de energías. En el campo te va a pasar de todo, de repente vas a ver cosas que no tienen explicación, vas a escuchar ruidos que no, voces, las voces son muy comunes en campo, te lo digo porque duré algunos años trabajando en campo y justamente trabajando de noche y solo lo peor caso. Y sí escuchas cosas, pues, y muchas veces tú en tu autodefensa dices, pues, es una persona que es un ranchero que anda por aquí. Muchas veces si hay un rancho cerca, sí, pues no hay nada, ¿no? Los ecos llegan muy lejos, se escuchan, pues. Pero quieras o no, a veces dices, pues no hay ningún rancho, ¿no? Y dices, mejor lo ignoro, ¿no? Oye, y te iba a decir, fíjate, yo no me sé muy bien la historia, pero ahora que cuentas que la muchacha estaba diciendo que un cholo, se me apareció un cholo. Ujú. O sea, tiene, tiene que ver mucho con la historia de que esta cueva, pues, tiene la historia de que un muchacho, eh, pues un ladrón, Ujú. escondió ahí su tesoro, Oro. ¿no? O sea, todo lo que él robó, sus joyas, todo eso, dicen que están escondidas ahí adentro de esa cueva. Sí. Eh, ¿Crees tú que pudiera haber sido el espíritu de pues de este ladrón manifestándose? Porque dicen que él entró y nunca salió, ¿no? Sí, de hecho, una de las leyendas que se relata en esta cueva es que si tú entras directamente con la intención de buscar ese tesoro, tú no vuelves a salir, ¿no? No sé si alguien haya entrado y salido con esa intención, ¿verdad? Nunca me ha tocado escuchar, pero sí una parte de estos relatos de Hermosillo que se cuenta es que si tú entras a la cueva a buscar directamente el tesoro, tú ya no sales. Si tú puedes entrar y todo, pero no debes de tener nunca la intención de encontrar el tesoro, porque entonces ya no sales de ahí. Entonces, pues siempre queda volando, ¿no? Ujú. A la La interpretación, interpretación, ¿no? sí. De que si pudiera ser, sí. Yo soy muy fan de decirle a la gente en este recorrido, por ejemplo, esa cueva dicen que es inmensa, ¿no? Que es muy grande. Físicamente y con un mapa te lo digo, o sea, esa cueva no es tan grande como es, pero en realidad es que no vivimos en los tiempos en los que la gente decía que era inmensa. En algún momento, geológicamente hablando, pudo haber algún movimiento bajo tierra y se cerraran algunas cámaras, algo. O sea, siempre yo prefiero dejarles eso a la interpretación y esta historia del Cholo, pues yo se los dejo a su interpretación también. Como puede haber sido este personaje muy famoso aquí en Hermosillo, como pudo haber sido cualquier otra persona porque incluso no sabemos si en algún momento alguien haya fallecido ahí, ¿no? Porque Sí. realmente es una cueva de muy fácil acceso en la ciudad. Entra mucha gente, ves los vestigios de gente. O sea, si ahorita vamos a, probablemente podemos encontrar a alguien, o si vamos en la mañana, podemos encontrar los vestigios de actividad nocturna de gente que entró, ¿no? De repente gente que entra ahí y prende fogatas, no sé cómo le hace para sobrevivir ahí con fogatas prendidas, porque es una cantidad de humo que se va a generar y no va a salir tan fácil. Pero sí hay mucha actividad en esa cueva y sí al estar tan fácil, como te digo, de acceso fácil aquí en Hermosillo, pues mucha gente vaya a hacer muchas cosas, pues paranormales también muchas veces. Entonces, pues ahí se los dejo a su interpretación que deciden creer, pero pues esas son las leyendas que hay aquí también. Oye, José, pues la verdad que, pues excelentes historias las que nos contaste esta noche. La verdad que, pues muchas gracias por acudir aquí al podcast y pues la verdad que, pues sí nos vamos con muchas enseñanzas respecto a la cuestión de las limpias, las energías y por qué personas que no son tan sensibles o que no son desde su perspectiva sensibles a las energías, por qué se pueden manifestar y todo esto, ¿no? Es correcto. Entonces, pues José, pues muchas gracias Contrario. y, Gracias. y pues muchas gracias por estar aquí y pues esperemos pronto pues poder volver a invitarte para que nos sigas contando más historias. Yo sé que debes tener unas cuantas más ahí Sí, 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 guardadas. claro, claro. Claro que sí, te vamos a invitar próximamente a otro capítulo más. Por lo pronto, vamos a dejar a la gente que se quede con ganas de más Sí, historias del sí. José. No, Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ambos por pues, la producción de este. A mí me encanta este tipo de contenido, entonces por el contenido que están creando, la verdad, voy viendo los primeros capítulos, apenas estoy poniéndome al día, pero bastante, bastante bien. Y gracias pues a toda la gente que también pues te va a estar apoyando en este proyecto y invitarlos a que vengan y cuenten porque esto es lo importante, ¿no? De venir a contar todo aquello que nos pasa, pues para que veamos que no estamos tan solos como creemos a veces, ¿no? sí. Oye, José, y tú mencionabas que pues haces guías, tours, pues a este tipo Ujú. por ejemplo, como la cueva Cueva. esta donde pues se
pudiera considerar que está embrujada. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales para Okey. interesados en, fuera de la cuestión paranormal, o Ujú. sea, interesados en a lo mejor expediciones a esta cueva, tours en la cuestión de la ecología? ¿Cómo te encuentran en redes? Mira, yo tengo redes como @ecólogo en acción. Prácticamente ahí van a encontrar contenido diverso, tanto de ahorita estamos produciendo para cuevas, porque empezamos la temporada apenas. Es una temporada, relativamente corta, ¿no? Empieza prácticamente enero, se acaba ahora en mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque por seguridad no debemos entrar a cuevas en la temporada de lluvia, independientemente llueva o no, o sea, hay que evitarlo, ¿no? Porque también empiezan movimientos sísmicos también allá por septiembre. Entonces, prácticamente por allá en octubre reactivamos estos tours y desde octubre a, digamos, otra vez mayo, pues, ¿no? Prácticamente. Nosotros nos manejamos como octubre, diciembre y luego enero, mayo. A excepción de las fechas de Halloween, porque Sí. es por seguridad y Día de Muertos, ¿no? Ya se Sí, las saben. claro. Y igual siempre estamos tratando de lanzar fechas, pero si ustedes tienen un grupo de personas y sabes qué, nosotros somos tantos, queremos ir, adelante también hacemos tours privados en fechas y horas que se acomoden pues más fácil al grupo en sí, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar como @ecólogo en acción y preguntar por información. Excelente. Pues José, pues muchas gracias. Y recordarles a todos que pueden seguir escuchando este tipo de historias a través de las redes sociales de Cartas del Terror, ya sea en las diferentes plataformas. Ahí nos pueden encontrar para escuchar estas historias. Además del podcast, también se suben relatos para que ustedes puedan escuchar otro tipo de historias, aparte de las que estamos platicando aquí con los invitados en el podcast de Cartas del Terror. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy Juan Carlos Cartas. Buenas noches.